Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 28 de febrero de 2017 y esto es La Contracrónica. Nos enteramos ayer a última hora de la tarde, primera de la noche, por lo menos en España, a las 8, las 9, las 8 de la tarde, a las 9 de la noche, por ahí. Nos enteramos de que Donald Trump había decidido aumentar el gasto en defensa. Lo ha hecho, pues ya está hecho, de una manera consistente, 54.000 millones de dólares, aproximadamente más de un 9% con respecto al gasto del año anterior. Esto es una cantidad de dinero mareante, si lo pensamos, 54.000 millones de dólares, solo empezad a poner ceros, pues es aproximadamente lo que es el PIB de Bulgaria. He estado mirándolo más o menos aproximadamente, quiero decir, o de Uruguay. Es decir, de un país medio, pequeño medio, es lo que sería solo el aumento en el presupuesto de defensa. Claro, ¿cuánto gasta los Estados Unidos en defensa? Ese sería el otro dato. El presupuesto de Estados Unidos en defensa es de unos 600.000 millones de euros. Es decir, más o menos la mitad de la economía española. Una cosa así para que ponerlo en su justa medida y ponerlo comparándolo con otra magnitud que podamos entender también. Claro, esos 54.000 millones pues ya no parecen tanto. Este incremento, porque a pesar de todo sigue siendo dinero y el contribuyente norteamericano tiene que pagarlo, pues este incremento dice que lo va a pagar con recortes en otras áreas, como la cooperación al desarrollo o la Agencia de Protección al Medio Ambiente. Yo no me voy a poner estupendo, como es lógico y es habitual en mí, porque no me gusta nada ponerme estupendo, diciendo que el gasto en armas es malo y financiar ONGs es bueno. Creo que el gasto público así en general es malo. Y respecto al gasto público en defensa, creo que, y esto es una opinión personal que voy a fundamentar ahora, en los minutos que vienen, pues gastar más en defensa no siempre significa estar más seguro. Antes de meternos en harina, vamos a mirar lo del gasto de defensa con perspectiva. Yo siempre pienso, no sé si es por deformación un poco profesional o de formación, nunca mejor dicho, de la formación que tuve, yo estudié historia, no periodismo, entonces siempre pienso un poco como un historiador. Cuando sucede algo, pasa algo, siempre pienso, lo primero que me viene a la cabeza es automáticamente, ¿esto ha sucedido antes? Es la pregunta que me hago. ¿Esto cómo era antes? ¿Ha pasado esta misma cosa sucedió en el pasado? ¿Cómo ha sido hasta llegar a este punto? Son las primeras preguntas que me asaltan. Bien, ¿cómo ha sido el gasto de defensa, o cuál es la línea del gasto de defensa en los últimos años, en los últimos 25, en los últimos 35, incluso 40 años, 50 años, el último medio siglo, para hacernos una idea, para verlo con más perspectiva todavía? Claro, nos dicen los periódicos un 9% más que el año pasado. Bueno, pues que el año pasado pudo haber bajado de golpe y resulta que no es tan alto como o podría ser que fuese, incluso incorporándole un 9%, que fuese más alto que en el año 2010 o en el año 2011. No lo sé, es un planteamiento que me hice nada más leer la noticia. Entonces me fui a buscar los datos. Pues lo bueno, que una de las cosas buenas que tiene Internet es que uno encuentra cualquier cosa y solo hace falta tener un poquito de tiempo para buscarla. Bien, el gasto en defensa en Estados Unidos crece de manera sostenida, más o menos, algunos años evidentemente ha bajado, pero de manera sostenida crece desde hace 50 años. Desde principios de los años 60. Pero es que en los últimos 20 años también ha crecido de manera sostenida. Es decir, en Estados Unidos, en el año 1996, poneros época en pleno clintonato, en pleno clintonismo, a mediados de la década feliz de los años 90, se gastaba poco más de 250.000 millones. El presupuesto de defensa era unos 250.000 millones de dólares, armonizando o ajustando la inflación, quiero decir, actuales. Bien, ahora se gastan, como ya os he dicho antes, unos 600.000 millones, que viene a ser, es más del doble. Es decir, no se ha multiplicado otras áreas de gasto del gobierno, se ha multiplicado en la misma medida. Todos los presidentes, todos sin excepción, todos los presidentes desde Clinton, o por lo menos desde Clinton en su segundo mandato, el primero sí que se redujo un poco, lo han hecho subir. Entre el 96 y el 2000, es decir, el segundo mandato de Bill Clinton, el presupuesto de defensa creció un 14,2%. Entre 2001 y 2008, los dos mandatos de George Bush, creció una barbaridad, un 107%, una auténtica locura. Y entre 2008 y 2011, es decir, el primer mandato de Obama, creció un 3%, ya creció poquito. Y efectivamente Obama, desde 2012, lo ha ido haciendo bajar poco a poco, con mucha suavidad,
Es decir, no lo ha devuelto ni muchísimo menos a los 250.000 millones del año 1996, ni de lejos, vamos. Como vemos, a pesar de las reducciones paulatinas que se han venido practicando desde hace 4 años, sigue siendo un gasto un gasto altísimo. Es decir, y además solo es a partir de entonces, solo a partir del año 2012, más o menos, empieza a bajar tímidamente. Tocó techo, de hecho, si nos fijamos en la serie histórica, el presupuesto militar de los Estados Unidos toca techo en el año 2010, cuando se gastan 720.000 millones de dólares en defensa. Es decir, 100 y pico mil millones más de los que se gastaron el año pasado. Es decir, podríamos concluir, después de ya conocer estos datos y haberlo puesto en perspectiva, como veis, el método es bastante útil, porque te ayuda a desdramatizar mucho estas cosas. Existe algo así como un consenso republicano-demócrata o demócrata-republicano, en el que se basa en que se tiene que gastar mucho en defensa. Y que es mejor, siempre es mejor, aumentar que reducir ese presupuesto. Eso vendría a ser a grandes rasgos ese consenso, que no es que lo hayan dicho ellos o que lo diga yo, es lo que se extrae de estos datos, lo que se extrae de esta gráfica que tengo delante de mis narices ahora mismo. Es decir, es lo que me están diciendo los números, que más o menos hay una especie de consenso no escrito, de pacto no escrito, en el que todos los partidos, sin importar, o todos los presidentes, sin importar el partido al que pertenezcan, vienen de promedio a subir el gasto de defensa. Porque, como decía, viene subiendo desde hace 20 años, pues que también desde hace 30, desde hace 40 y desde hace 50 años. Es decir, si ajustamos la inflación, si no nos estaríamos haciendo trampas, obviamente. Si ajustamos la inflación desde los tiempos de Kennedy, es decir, desde el año 1961, hablando ya de 50 y pico años, lo que nos encontramos es eso mismo, que ha ido aumentando con algunos periodos en los que ha bajado. Aumentó en los años 60 con Kennedy y con Johnson, evidentemente por la guerra del Vietnam. Luego se redujo ligeramente en los 70, fue con Nixon, cuando ya Nixon sale de Vietnam. A principios de los 70, contando Gerald Ford y por supuesto con Jimmy Carter, pero sin llegar a ser tan bajo como a principios de los 60. Es decir, nunca volvió al gasto de defensa del año 1960, del último año de Eisenhower. Luego repunta con Reagan y empieza a caer con Bush, pero con Bush padre, quiero decir. Clinton lo vuelve a reducir y luego crece de manera muy acusada, de manera bestial. El gráfico se eleva, es como parece un encefalograma, ¿no? Pero un encefalograma agitado, no plano precisamente, con Bush Jr., con el hijo de George Bush, y George Walker Bush, que es como se llama este hombre. Solo en 2003, es alucinante, el aumentó de golpe un 26%, que deja esta subida de Trump en la nada, ¿no? Con respecto a 2002, y en 2002 ya había subido. Lo de 2003, pues la cosa no hace falta que puntee la gráfica, es que el año que empezó la guerra de Irak y los gastos militares pues se dispararon. Y luego siguió aumentando a lo largo de toda la década, de casi toda la década. Es decir, hasta el año 2012, que empieza a descender también de una manera más o menos tímida, un poco como se había practicado en los años 70. De hecho, tomando la década pasada, de 2000 a 2010, tenemos que el aumento, el incremento en defensa es de un 137%. Así podemos entender pues, el dato con el que he empezado la contracrónica de hoy, ¿no? De los 250.000 millones en el 96 y los 600.000 actuales. Durante la década, que es donde se concentra básicamente el gasto, durante la década del 2000, es decir, la primera década del siglo, ha pasado de 300.000 millones de dólares a 720.000 millones de dólares. Y luego se ha reducido un poquito. Bien, dicho esto y puesto en perspectiva, como decía, mirándolo ya de una manera más general, la pregunta que nos deberíamos hacer, o las dos preguntas que nos deberíamos hacer, son las siguientes. La primera es, después de este gasto descomunal, porque convendréis conmigo en que es un gasto descomunal, ¿es Estados Unidos más seguro? ¿Están los norteamericanos más seguros? ¿O se sienten más seguros? O vamos a ir un poquitín más lejos, ¿es el mundo un lugar más seguro teniendo en cuenta que los Estados Unidos son la potencia hegemónica y de ellos depende la seguridad global? Estas son las dos preguntas fundamentales. ¿Se ha correspondido este aumento tan grande, tan intenso en gasto militar por parte de los Estados Unidos de América, por parte del gasto federal puro, evidentemente, es gasto en el Pentágono, se ha traducido en un mundo más apacible, en un mundo más seguro, en un mundo con menos amenazas? Yo personalmente creo que no. Es un poco, a poco que miremos, me acuerdo del año 2000, vamos, tenía edad de recordar. Es decir, las amenazas que había entonces, en el año 2000, permanecen y
además, han aparecido unas cuantas nuevas. Es decir, hay amenazas nuevas que no existían y que ni siquiera podíamos imaginar en aquel entonces, en el año 2000. Yo digo el ISIS, pero también puedo decir el ISIS, pero no solo. Es decir, un movimiento como estaban los talibanes en el año 2000, pero no era una amenaza, no amenazaban la seguridad global. Los talibanes jamás salieron de Afganistán. Al año siguiente los sacaron de allí, o por lo menos se metieron allí los ejércitos aliados, y el gobierno talibán se terminó, se le sustituyó, pues por lo que tenemos ahora, que tampoco es que inspire demasiada seguridad. Podríamos incluso hacernos una pregunta más ambiciosa, mirándolo al pasado. Es decir, bien, esto se ha visto que el incremento en los últimos 15 años no ha funcionado o no ha repercutido en que el mundo sea un lugar más pacífico, ni que estemos más seguros, pero esto lo mismo en el pasado sí sucedió, y esta vez ha sido la excepción. Pues no sé, si nos vamos un siglo atrás, vamos a preguntarnos si en el año 1900 o el año 1914, la gente que vivía en el año 1914 estaba más segura, o el mundo era un lugar más seguro en 1914 que en 1870, que es cuando arranca ese ciclo. A pesar de la inversión masiva en armas que se hizo durante esa época, es decir, durante los 50 años que van del final de la guerra franco-prusiana al principio de la Primera Guerra Mundial. Pues no lo fue. Todo lo contrario, el mundo precisamente en ese mismo año, en 1914, se convirtió en un lugar especialmente inseguro. La situación ahora es muy diferente, como es lógico, no es la misma, el mundo es otro, distinto, las circunstancias son otras, entre otras cosas porque Estados Unidos solo hay uno, es decir, solo hay una potencia hegemónica en nuestro mundo, no hay dos, ni tres, ni cuatro. La Europa y el mundo del año 1914 pues nuestros antepasados tenían a los ingleses, a los alemanes, a los franceses, a los estadounidenses, que ya eran una potencia emergente, es decir, un mundo mucho más multipolar que el nuestro. Nuestro hoy, el único que puede poner lo que hay que poner encima de la mesa y con esperanzas de salir vencedor son los Estados Unidos, y eso lo que nos indica es que no hay nadie que haya llevado una carrera armamentística paralela. Simplemente, que haya incrementado el gasto militar en 100.000 millones en una década. Simplemente lo ha hecho los Estados Unidos porque era el único país del mundo que podía hacerlo, como es lógico, que tenía esa cantidad de dinero disponible en caja, y si no lo imprimen y se lo compra el Tesoro, compra los bonos de deuda y ya está. Es decir, los únicos que pueden hacer eso son los Estados Unidos. Ahora lo que tenemos es a los contribuyentes norteamericanos metiendo dinero en el Pentágono, miles de millones de dólares todos los años, como hemos visto, que se pierden todos los años, uno tras otro, todos los meses, mejor dicho, que se pierden en infinidad de programas militares inútiles. Esta es la realidad. Esta es la realidad que mucha gente en Estados Unidos descuenta y conoce de primera mano, incluyendo a esa gente al propio Donald Trump antes de llegar a la presidencia, que lo criticaba bastante. La mayor parte de los contribuyentes no lo saben, simplemente se limitan a pagar impuestos y el dinero pues va a un sitio a otro. No saben la cantidad exacta de sus impuestos que se está yendo al Pentágono, no tienen ni idea. Pues, si miramos el presupuesto federal, que se mide en trillones, obviamente, pues trillones norteamericanos o trillones... nosotros no tenemos esa unidad de medida. Vamos, que se miden muchísimos ceros, pues tenemos que la mitad ya son los gastos sociales, ¿no?, asistenciales, pero vamos, sigue habiendo un gasto militar ahí, pero que no es ni siquiera el primer capítulo. De hecho, muchos, cuando les hablan especialmente más los republicanos que los demócratas, cuando les hablan de gasto militar o de gasto en defensa, lo primero que piensan hacen la ecuación, bueno, pues tampoco está tan mal, ¿no?, porque más gasto significa más seguridad. ¿Sí? Con más gasto, con más dólares, si nuestros generales tienen más dinero en la caja, pues pueden comprar más armas, pueden entrenar a más hombres. Y eso en parte es cierto, claro. No está mal pensado, es lo que en principio pensamos todos. Es lo más evidente cuando uno piensa en cómo se financia la defensa. Caramba, con dinero. Con dólares y gasolina se gana cualquier guerra. De hecho, ese pensamiento, ese planteamiento funciona muy bien en las guerras, especialmente en las guerras sin cuartel. A vida o muerte.
Voy a emplear una metáfora para que lo entendamos todos. Nuestra salud, la de todos nosotros, está directamente relacionada con la comida. Si no comemos o comemos poco, enfermamos. Enfermamos primero y después nos morimos. Si yo os digo, cuanta más comida, más salud, si es así, si hacemos esa ecuación, simplemente necesitamos comer para vivir, luego cuanto más comamos, mejor estaremos de salud. ¿Estaríais de acuerdo con eso? Cuanta más comida, más salud. No, ¿verdad? Yo tampoco, evidentemente, porque tontos no somos y comemos todos los días y sabemos los efectos de pasarnos con la comida, los efectos sobre la salud, ¿eh? No solo quiero decir sobre la línea y sobre nuestro aspecto físico. Es decir, que no se trata, y en esto estamos todos de acuerdo, que no se trata de comer mucho, sino que se trata de comer bien. Pues lo mismo con el gasto militar. Bueno, y con cualquier tipo de gasto. A partir de cierto punto, cada incremento en el gasto no se traduce en incrementos de la calidad. Lo vemos, por ejemplo, en las empresas públicas. Se ve perfectamente. Que pensamos que hace unos meses hice una contracrónica sobre Renfe, que les querían, y les ha comprado el gobierno trenes nuevos. Trenes de alta velocidad, magníficos, un contrato millonario. Y dije, no, pero si estos señores tienen los trenes parados en los depósitos. No les hacen falta trenes nuevos, y yo viajo mucho en tren y sé lo que me digo. Están siempre parados en los depósitos. Uno sale de Madrid o está entrando en Barcelona o va a Valencia, donde sea, y lo que ve son trenes aparcados a la entrada de la ciudad en sus respectivos depósitos. Uno puede entender que está un tren en revisión, pero tienen tantos en revisión, teniendo en cuenta que además no es una flota especialmente machacada por el kilometraje, y son todos nuevos, comprados en los últimos 10 años, 15 años como mucho. Quitando los originales de Sevilla, el resto son todos muy nuevos. Es decir, si incorporamos trenes nuevos, ¿va a mejorar la calidad del servicio? ¿Va a repercutir en los precios? No, a la vista está. Con esto se aplica casi a cualquier cosa. Pasa muchas veces en las propias empresas. No, vamos a contratar 15 más. Es que tenemos los que necesitamos. Si me metes 15, lo único que van a hacer es estorbar. Eso lo sabe cualquier empresario. Una empresa tiene que tener los empleados que necesita, ni menos ni más. De la misma manera, volviendo a la metáfora de la comida, que cuando estamos bien alimentados, ¿sí? bien nutridos, pues cada bocado de más trae consigo, pues ya sabéis, michelines, cartucheras, barrigas, cuando no directamente diabetes, problemas del corazón y cosas por el estilo. No, pues si yo como bien, no comes bien, no comes mucho. Pues lo mismo, si esto está muy bien financiado, no está sobrefinanciado. No sé, sobrefinanciado, por ejemplo, es un caso de sobrefinanciamiento, es el caso del F-35, al que le dediqué el avión tan moderno, el avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, al que le dediqué contracrónica en el mes de enero, hace un par de meses, a principios de enero. Que este avión podéis escuchar ese programa si queréis, lo tenéis en archivo. Este avión, el F-35, trae un sobrecoste de $150.000 millones. Ojo, y todavía no está desarrollado del todo. Es el arquetipo de gasto público, en este caso en defensa. Como lo de los trenes de alta velocidad de Renfe, pero ha llevado a un avión que hace unas virguerías en el aire y aterriza y despega en modo vertical. De hecho, Donald Trump ha hecho muy bien en dar carpetazo al asunto. Y de decir que no se sigue, que ahí los únicos que se están enriqueciendo son los contratistas de defensa. Y bien dicho, además. Por eso, no se entiende muy bien lo del aumento de gasto de ahora, diciendo que tienen que defenderse, que si tienen que ser los jefes de la manada, no sé, bueno, ya lo son. Si la humanidad es una manada, evidentemente el jefe de la manada es el presidente de los Estados Unidos, sin ninguna duda. Es un hecho, no es una opinión. Pero es que el del F-35 no es el único caso. En la Marina de Estados Unidos, quiero decir, hay otro proyecto que está en marcha y que están ya sacando los primeros barcos, una cosa que se llama barco de combate litoral. Esto me enteré leyendo hace unos meses, no lo conocía tampoco, que es un proyecto para crear un nuevo tipo de barco que sirva para combatir cerca de las costas de ahí lo del litoral. Se llama LCS, son sus siglas en inglés. Entonces, decidieron sacarlo hace ya un montón de años, concretamente en 2003, para, fortalecer las costas o, presentar batalla en teatros de operaciones diferentes de los habituales. Bien, pues el
En el LCS, que es Littoral Combat Ship, el acrónimo significa eso, se han enterrado 30.000 millones de dólares. Y va con un retraso gigantesco. De hecho, estuve mirando y me he refrescado los datos que leí entonces. Y de la clase Independence, que es una de ellas, son dos clases, se llama Freedom, que es un barco así tipo catamarán, los que os gusten estas cosas un poco lo habréis visto, así muy moderno, parece es un barco muy futurista. Pues solo están activos 4 de los 13 que se encargaron en el año 2003. Es decir, hace ya pues 14 años. En 14 años, la industria, en este caso General Dynamics, solo ha sido capaz de entregar 4 barcos. Claro, el problema, a diferencia del de Renfe o de las empresas públicas o de otras agencias estatales, es que con el Pentágono, bueno, y en general con la defensa, no funcionan los mismos mecanismos. Es decir, no pasan auditorías normales o no pasan ningún tipo de auditoría por su peculiar naturaleza, ¿se entiende? ¿No? Pues la seguridad nacional está de por medio. ¿Cómo vamos a meter aquí a un tipo a mirarnos los números? Hay un montón de partes que son alto secreto. Luego la cosa da pie a que se formen todo tipo de compartimentos estancos donde los problemas se enquistan sistemáticamente y además nadie puede poner el ojo para desenquistarlos. Es decir, el arquetipo de la ineficiencia y el oscurantismo que en cualquier otra área del gobierno, y no digamos ya en una empresa del sector privado, pues sería inaceptable. Como que estáis aquí gastando y gastando y gastando, comiéndoos el dinero de los accionistas, en este caso los accionistas y los contribuyentes, y ni siquiera podemos miraros la contabilidad. No podéis, porque está la seguridad nacional de por medio, ¿no? No sé, yo personalmente, y ante esta realidad que todo el mundo conoce, cualquiera, ¿no? Cualquier analista lo sabe y cualquier persona con sentido común lo sabe, pues ante este desgobierno, digamos, creo que no hay mejor remedio que retirarle el dinero. No se soluciona inyectando más dinero. Porque luego sucede que cuando las aguas bajan, siempre sucede que cuando las aguas bajan, es decir, cuando se agota el dinero, es cuando se ve al final toda la porquería asomar que estaba en el fondo del río y que no se veía. Y es entonces cuando se le puede meter mano. Así que no sé en qué se traducirá esta subida de gasto, pero creo que no. Si lo que pretende Trump es mejorar la defensa de los Estados Unidos y la seguridad nacional, quizá este no sea el mejor camino. Pablo, un oyente de Sevilla, me envía una notita de voz sobre Grecia, en concreto sobre la contracrónica que hice la semana pasada, creo que fue la anterior, me traigo mensajes antiquísimos, ya muy atrasados, pero vamos, que no pierden actualidad en ningún momento, sobre esta que hice sobre Tsipras y sobre los temas que tenía, que todavía tiene y que le seguirá, y lo que te rondaré morena con el tema de Grecia y de sus problemas de deuda. Bien, pues sobre esta contracrónica la escucho a Pablo y me quiere plantear un tema, me quiere hacer una reflexión que creo bastante oportuna, la verdad. Creo que se te olvidó comentar, hacer comentarios en lo referente al sector exterior griego, porque no hay que olvidar que el problema de Grecia es de deuda externa, y por tanto eso se tiene que solucionar vía exportación. Y sin embargo las exportaciones griegas, así como el turismo, no han despegado durante la crisis. Me gustaría que hicieras un comentario, ¿no? y que intentaras aportar soluciones sobre cómo podrían los griegos mejorar esas exportaciones y conseguir de esa manera que su economía sea más competitiva y poder pagar esa deuda externa, porque en el fondo si no consiguen generar caja desde fuera, devolver la deuda desde fuera solo lo van a poder hacer con patrimonio propio, y eso es bastante duro. Efectivamente, Pablo, el problema no es de Grecia, quiero decir, el problema de Grecia no es que tenga, o del Estado griego, por ser más precisos, no es que tenga una deuda muy alta, que la tiene, pero es que Japón también la tiene, lo comentaba ayer en el programa de ayer. Una deuda disparatada, 250% sobre el PIB. El problema de Grecia es que tiene problemas para devolverla. He ahí el problema, nada más. Por eso los tipos de interés para sus bonos son tan altos. Bueno, y si están más bajos ahora es simplemente porque el acreedor sabe que está detrás el Eurogrupo famoso, está detrás la Troika famosa, está detrás la Unión Europea, el FMI y el Banco Central Europeo. Si no, sería impagable y habrían tenido que presentar la quiebra ya hace mucho tiempo. Es decir, si tú ganas, 250.000 euros al año y debes dinero, mucho dinero,
pues el del banco te va a consentir un poco. Dice, bueno, este tipo está generando mucha caja, gana mucho dinero. En cambio, si estás ganando 18.000 y debes dinero, aunque sea una cantidad menor, el del banco te va a mirar, bueno, este banco desde luego te va a cortar las tarjetas de crédito, eso tenlo por seguro. Y va a empezar a mirar lo que tienes por si hay que ejecutarlo. Es decir, la cuestión no es cuánto debes, sino si puedes o estás en posición de devolverlo. Nada más, tu capacidad de repago, que se diría, ¿no? Bien, respecto a tu pregunta de cómo podrían devolverla, pues ya lo dije el otro día, o más creo haberlo dicho, pues activando la economía. No veo otras. Y de la misma manera que cuando tienes deudas personales, la única manera es ponerte a trabajar y ponerte a buscar fuentes de ingreso debajo de las piedras. Bueno, si antes trabajaba todo el día, pues ahora voy a trabajar todo el día y parte de la noche, con tal de que mis hijos no se mueran de hambre o de devolver lo que debo, ¿no? Es decir, haciendo de Grecia, ¿esto cómo se hace en un país, no? Pues haciendo de Grecia un país competitivo. Yo creo que es fácil, es comprensible para cualquiera, menos para Varoufakis y los suyos. Creo que todo el mundo entiende lo que es un país competitivo. Es un país con bajos impuestos, con seguridad jurídica, con poca y buena regulación. Lo he dicho en multitud de ocasiones. Esa tripleta hace prosperar a todos los países y los ha hecho prosperar. No es una teoría, es una práctica y además es una teoría. En el momento en que un país tiene unos impuestos moderados, tirando a bajos o directamente bajos, es seguro, es decir, se puede invertir bien, sin miedo a que te expropien, a que te cambie la legislación continuamente, sin corrupción, seguridad jurídica, en una palabra, y la regulación es razonable y no es muy intrusiva en la actividad, pues automáticamente afluye capital. Y ese capital se traduce en dinero. Y el dinero son impuestos. Y con los impuestos es con lo que se devuelve el dinero prestado. Con lo que se devuelven los malditos bonos que en mala hora emitió o han ido emitiendo los gobiernos griegos durante los últimos 20 años. Nada más. Eso no veo otra manera. Lo que no te puedo decir es que en concreto eso lo tiene que descubrir el mercado, lo tienen que descubrir los empresarios. Grecia evidentemente no va a vivir de sacar petróleo del mar, petróleo que no tiene. Ni va a vivir, pues qué sé yo, de montar estaciones de esquí, porque, bueno, sí, creo que en el Monte Olimpo hay una, pero vamos, no puede competir con los Alpes austriacos, con el esquí. El turismo puede potenciarlo, lo tiene, es un sector muy dinámico en Grecia, pero no solo el único, el sector naviero, el puerto del Pireo, por ejemplo, pues está en manos chinas, creo, desde hace unos años. Puede también recurrir a patrimonio, lo que comentabas tú, ¿no? Tirando de patrimonio propio, a la última tiras de patrimonio propio cuando no eres capaz de generar caja. Es decir, eso que se decía de vender islas, bueno, pues lo mismo que cuando el Estado empieza a vender edificios o el ayuntamiento porque necesita dinero. No le veo ninguna diferencia y tampoco me parece malo. No estás vendiendo islas a otro país, no estás diciendo que esta isla se la voy a vender a Corea del Sur. No estás haciendo que esa isla deje de ser griega, se la estás vendiendo el suelo a otro, simplemente. Pero bueno, la cosa tiene que ir por ahí. Eso, ahora los griegos tienen que descubrirla. Cada país descubre su manera. Nosotros, en España, para ir saliendo de la crisis poco a poco y con grandes dolores, pues hemos tenido que hacer muchos sacrificios, el sector privado, quiero decir, y empezar a inventarnos mil cosas. Muy bien, pues con esto espero, Pablo, haberte respondido convenientemente. Pero es que antes de irme quería comentaros una cosa. Quería pasaros una noticia mierder. Se quejaba el otro día un oyente en YouTube que no estaba metiendo ni noticias mierder, ni noticias, nada por el estilo. Noticias no meto porque apenas hay. Pero noticias mierder tenía unas cuantas, pero las llamadas al final me quitan todo el tiempo. Bien, uno de vosotros me ha mandado una noticia mierder magistral. Además, le ha hecho una fotografía al periódico y es que se la tengo delante ahora mismo y me estoy muriendo de la risa solo de ver el titular. Bueno, os lo cuento. Esta noticia mierder, antes, tengo cabecera para esto. ¿Qué leches me estoy metiendo en la noticia mierder antes de meter la cabecera? Noticias mierder. La noticia que no te interesa, pero que estás deseando escuchar. Porque en la Contracrónica sabemos que reírse es un asunto muy serio. Debidamente cabecerizados, ahora vamos allá con la noticia mierder del día. A ver si me mandáis más, la seguiré metiendo, pues sobre todo si son tan buenas como esta. Bien, reza el titular, textualmente. Apuntad, escuchad, mejor dicho. Si estáis corriendo, parad porque os vais a pegar una carcajada. Dice, un padre va a buscar a su hija un control de alcoholemia y da más tasa que ella. Bueno, esto ha sucedido en Gerona, es una noticia de agencia y cuenta lo siguiente. Un vecino de Salt, que es una localidad de Gerona, ha sido denunciado por un delito contra la seguridad viaria por alcoholemia después de que acudiese a auxiliar a su hija, que había dado positivo en un control para hacerse cargo del vehículo inmovilizado. La joven dio en la prueba de alcoholemia una tasa de 0,6 miligramos por litro de aire respirado, cuando la tasa máxima es de 0,25.
sus acompañantes también habían bebido, así que se inmovilizó el vehículo. Bien, esta mujer que llamó a su padre, el padre de la conductora llegó al lugar en una motocicleta y también le hicieron soplar. Dio 0,71, más que ella. Bueno, esto yo creo que lo metemos en el guión de una película de Berlanga, hubiera quedado perfecto. Ni a Berlanga se le hubiese ocurrido, quizás solo a Berlanga se le hubiese ocurrido una historia como esta. Veáis que no es magnífico, iban todos borrachos, yo creo que menos el guardia civil que les paró, el resto estaban todos bolingas, porque las amigas, la chica, el padre de la chica, en fin, aquí se acaba la noticia y no cuenta más detalles y me he quedado con ganas, pero no sé qué sería de ellas, si al final les dejaron ahí en el arcén de la carretera la moto y además el coche de la hija, cómo se volvieron, si la Guardia Civil tuvo a bien llevárselos hasta Salt, hasta el pueblo, no lo sé, hay un montón de interrogantes. Si hay alguno de Gerona que se enteró, en concreto de Salt, que se enteró de esto, por favor que me lo haga llegar, porque estas son las noticias que merecen la pena leer. ¿Sí o no? Es una noticia mierder perfecta. Muy bien, pues con esta risa espero que los que anduvieseis corriendo paraseis y los que estuvieseis comiendo también paraseis, porque la noticia era realmente hilarante. Muy bien, pues queridos amigos, con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.